noches, ¿cómo están? Vamos a continuar con el estudio. Estábamos viendo el libro de Filemón, la carta de Filemón. Vamos a leer un poco, quizás es repetitivo, pero bueno, para entrar en contexto vamos a leer desde el primer versículo y hoy nos toca desde el 17 al 22. Pero bueno, vamos a leer desde el principio. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y ojo, acá yo remarqué algunas cositas porque después más adelante vamos a ver estas cosas que elogia Pablo acerca de Filemón. El versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Saltamos al 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte a ti. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y a partir de acá es el pasaje que vamos a estudiar hoy, el 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Recordemos que esta es una carta que hace Pablo como mediación, ¿no? Pablo está tratando de resolver un pleito, una pelea, un conflicto que había entre dos personas. En este caso, había un problema entre un amo, Filemón, y un esclavo, Onésimo. Filemón era un gentil rico que vivía en Colosas y, como se dice acá, era el que organizaba una de las reuniones de la iglesia local. Y Onésimo era su esclavo. El nombre significa provechoso o útil. Y bueno, se ve que había entrado en conflicto, quizás por algún robo, por alguna pérdida de bienes, o porque quizás no le era útil como sirviente. Cualquiera haya sido la causa, Onésimo había huido. Y en esa huida, se había ido a encontrar con Pablo. Y Pablo va a escribir esta carta para que ambos pudieran reconciliarse. Ya hemos estudiado la primera parte y vamos a ver el versículo 17. Vamos a volver a leerlo. El 17 dice: así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. O sea, acá le está diciendo Pablo: si vos me considerás tu compañero, recibilo a él como me recibirías a mí. Esta palabra compañero, en el original es koinonía, que quiere decir compartir, participación mutua. Nosotros solemos hablar de la comunión que tenemos con los hermanos, así también como usamos esa misma palabra como comunión con el Señor. Acá está diciendo Pablo que Onésimo era cristiano, había recibido al Señor, y ahora era miembro de esta familia grande, de la familia del Señor, y Filemón no tenía que tratarlo como esclavo, sino como parte de su familia. El problema es que Filemón tenía el derecho de castigarlo. Cuando viniera, probablemente su amo,
que era Filemón, podía castigarlo y tenía todo el derecho de hacerlo. Y de hecho, si no lo hacía, quizás ante los ojos de los demás en Roma, quedaba como de mal ejemplo, porque Filemón estaba mostrando que no pasaba nada si un esclavo se alejaba, se iba, total después, bueno, podían perdonarlo. Pero es lo que Pablo le estaba animando a que haga, y sigue diciendo en el 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. En caso de que no sea suficiente la transformación de Onésimo, es lo que decía, para lograr esta reconciliación, Pablo le está diciendo, cobrámelo a mí, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario, con tal de que se restablezca la relación. Va a seguir el pasaje en el versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, lo está afirmando. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hay otra versión que dice en esa parte, y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Acá el apóstol reconoce que incluso Filemón podría estar debiéndole algo, tener algún tipo de deuda con él. Y aunque no menciona explícitamente de qué se trata, declara que no está pidiendo nada a cambio. Y algunos comentaristas creen que le está recordando de cómo fue su salvación, que fue escuchando el Evangelio por medio de Pablo. Y avanzando, versículo 20 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Otra versión dice, te ruego que me hagas este favor, por amor al Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Se acuerdan que antes, leyendo los primeros versículos, había algunas cosas subrayadas que Pablo estaba elogiando a Filemón? Le empieza la carta diciendo, vos que escuché de tu amor, que tenés con tus hermanos, menciona la dedicación que tiene por los santos, y quizás fue un poco de estrategia por parte de Pablo arrancar la carta hablando de esto, porque justamente es lo que necesitaba Filemón para poder perdonar a Onésimo. Y por eso también dice que confiaba en él, en su obediencia, y que lo iba a sorprender, que iba a hacerlo y aún más. Versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo contaba que aunque ellos estaban orando por su situación, Pablo estaba preso, y que Dios iba a responder las oraciones de ellos, que iba a volver para visitarlos pronto. Si nosotros leemos toda la carta completa, vemos que hay algo particular, que Pablo nunca menciona el Evangelio explícitamente, como si lo hace en otras cartas. No está hablando del Señor Jesucristo y de lo que Él hizo por cada uno de nosotros, pero sí tenemos en este pedido que le hace a Filemón una similitud con lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Se habla de la restitución. Por ejemplo, en el pasaje que dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y esto no nos hace recordar a Cristo, que nosotros, habiendo dañado la relación que teníamos con Dios, Jesús dice, yo en la cruz estoy poniendo todo a mi cuenta. Y nosotros podemos recordar y ser agradecidos por lo que Cristo hizo. Cuando estábamos enemistados con el Padre, Cristo pagó el precio para que pudiéramos tener comunión con Él. Y eso también es lo que espera de nosotros con nuestros hermanos en la fe. Tratar a todos como hermanos, como a uno mismo, y perdonar también cualquier falta, así como Cristo nos perdonó. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores en Mateo 18:32? Cuando dice que había un siervo que le debía a su amo, y a su vez él tenía un siervo que también le debía dinero, pero cuando ese siervo no le da el dinero, se enoja y lo trata mal. Y su señor le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Y sabemos que no es tarea fácil, sabemos que el Señor nos perdonó todos nuestros pecados, pero cuando nosotros tenemos que perdonar, a veces se nos hace difícil. A veces hay personas que nos dañan de una manera muy grave, que quizás es comprensible de por qué uno está triste, está amargado, está enojado, pero el Señor nos desafía a que podamos perdonar. No es fácil, pero Cristo es el que nos da la fuerza necesaria para hacerlo. Incluso pensar que si nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Pablo, que él estaba dispuesto a pagar la deuda de otra persona con tal de que pudiera reconciliarse con otro hermano. A veces nosotros decimos, bueno, que las personas se encarguen de sus problemas, pero qué bueno es que todos intentemos estar en comunión con los hermanos, y si vemos a dos personas que tienen conflicto, quizás también acercarnos y ayudar. Es un poco a manera de devocional, pero quería que nos vayamos pensando en esto, que el Señor nos perdonó a nosotros y nosotros tenemos que perdonar. Es algo que sabemos, que le enseñamos a los chicos de chiquitos, pero es algo que muy difícil es ponerlo en práctica. A veces tenemos un jefe que todo el tiempo nos está exigiendo cosas, y quizás algunas veces es difícil decir, bueno, a él lo puedo perdonar. Pensamos que perdonar es algo de las cosas chiquitas, de nuestros familiares, de nuestros amigos, pero si vamos a casos más complicados, capaz que ni tenemos en cuenta que hay que perdonar. Busquemos bien en nuestra vida, en la relación con las personas, si nos llevamos bien, si nos llevamos mal, si hay algo que tenemos que perdonar, que cambiar, pensemos que el Señor nos perdonó todo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a tener esa comunión con los demás.